En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. La historia sagrada y las hagiografías de los santos nos dan testimonio de la verdad de esta parábola. Y es que Dios, en su providencia para con el hombre, va llamando en horas distintas a aquellos que quiere que sean sus siervos. Y así en las distintas horas de la vida y del tiempo del discurrir de la historia hacia la eternidad, Dios va tocando, Dios va llamando, Dios va invitando a los hombres a participar, a trabajar en su viña. Podemos hacer un repaso y podemos ver en la Sagrada Escritura a aquellos que han sido llamados a primera hora de la mañana, destinados incluso desde el vientre materno y desde su más tierna infancia al servicio de Dios. Recordemos al joven Samuel, aquel que es fruto de esa bendición de Dios, pues Dios se acordó de aquella mujer santa, de Ana, y curó esa esterilidad que tenía, dándole aquel hijo, y la madre lo consagró a Dios nuestro Señor en el servicio del templo. Recordemos a Jeremías con esas palabras que él recibe de parte del Señor. Antes de formarte en el vientre materno, te escogí, te llamé para ser mi profeta, para ser mi elegido en medio del pueblo. Mira, Señor, que soy un muchacho, yo pondré en ti palabras, la palabra que has de anunciar. Y así entre el Antiguo y Nuevo Testamento surge aquel hombre, el mayor nacido de mujer, Juan Bautista, santificado ya en el vientre de su madre, cuando la Virgen Santísima va a visitar tras la Anunciación a su prima Isabel. El niño salta de gozo, es santificado por la presencia del Verbo Eterno en el seno purísimo de María Santísima. Y así en el mismo nacimiento de Cristo, una suma importantísima de niños, los santos inocentes, darán testimonio, no con su palabra, pues todavía no podían hablar, sino con su sangre darán testimonio de la fe en Cristo nuestro Señor. Santos inocentes que a lo largo de la historia van creciendo en número, tantas almas inocentes que sufren la injusticia y la maldad de los hombres, santos inocentes que en nuestros días tristemente, dramáticamente, terriblemente, se incrementan en miles y miles por el terrible crimen del aborto. Almas santas, inocentes, que no conocieron el pecado, almas puras que en ese martirio cruento dan testimonio de la fe en Jesucristo. Y así otras almas inocentes de niños como San Tarcisio o nuestros hermanos españoles San Justo y Pastor en Alcalá de Henares darán siendo niños testimonio de la fe en Jesucristo. Santos que nos suenan, San Nicolás, San Luis Gonzaga, puras almas inmaculadas que no conocieron el pecado y desde la más tierna infancia subieron por el sendero de la mortificación para alcanzar las cumbres de la santidad. Un Carlos Borromeo, un Francisco de Sales, que ya siendo niños anunciaban ese destino tan grande al que Dios los tenía llamados para ser almas apostólicas, santos grandes de piedad excelsa. Pero también Dios llama en la flor de la juventud. No pocos santos comenzaron a servir a Dios cuando estaban en ese momento más esplendoroso de la vida, que es la juventud, donde se toman las grandes decisiones que marcarán toda nuestra existencia o en gran parte nuestra vida aquí en el mundo. Lo celebrábamos apenas hace un mes, San Antonio Abad. A los 20 años entra en la iglesia, escucha esas palabras
si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y como oídas para sí mismo, el santo obedeció, lo vendió todo, lo repartió todo y se puso a servir en todo y con todo corazón a Dios nuestro Señor en medio de la penitencia del desierto. Recordemos al joven Benito, que ansioso de verdad, de estudio, de sabiduría mundana, viaja a Roma. Y cuando estaba casi a punto de dar un pie para la mundanidad, escuchó la voz de Dios y se retiró para servir a Dios nuestro Señor en el silencio del claustro, siendo así padre del monacato occidental. Recordemos a uno más cercano a nosotros, San Alfonso María de Ligorio, hombre grande en la historia de la Iglesia, doctor sabio con sus enseñanzas, dedicado al derecho, prometido ya para casarse con una princesita de su época. El santo, tras una desilusión, un fracaso laboral en la abogacía, decidió servir a Dios e hizo suyas las palabras del apóstol San Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y dejando lo que el mundo le prometía y dejando su carrera, se pone a servir a Dios en la vida sacerdotal. Hay otros que son llamados en la madurez de la vida. Tenemos a los apóstoles, a un Pedro, a un Andrés, que estaban en su trabajo, en su faena, pescando, como otros apóstoles, el mismo Mateo. Ya tenían la vida hecha más o menos, ya tenían su trabajo, su familia y su vida. Y Dios irrumpe, y Dios llama, y Dios les provoca: ven y sígueme. Y como dice el Evangelio, dejándolo todo, le siguieron. Sigamos por el Evangelio a aquella meretriz de Magdala que, convertida por el amor de Cristo, lo abandona todo y se pone a servir a Jesucristo, el Hijo de Dios, su Salvador. Recordemos a Zaqueo que devolviendo todo lo que había robado y repartiendo sus bienes, se deja cautivar por la presencia y la amistad de Cristo, que le brinda y le invita a participar en su reino. Recordemos al mismo apóstol San Pablo, el furor de su odio hacia el cristianismo, y Dios lo llama y lo convierte, y aquel que era perseguidor se convierte en el apóstol último, pero de los que más ha trabajado, sino el que más en la extensión y predicación del reino de los cielos. Recordemos al soldado de Loyola, a San Ignacio, su vida frustrada, de sus sueños de querer ser un gran militar y de conquistar las hazañas de la guerra, a ser un pobre tullido, digno de lástima, merecedor de limosna, y Dios se sirve de esa desgracia, de ese fracaso, de esa frustración, para convertirlo en fundador de la Compañía de Jesús, que tantos soldados y tanta gloria dará a la Iglesia y a Dios nuestro Señor. O recordemos a un San Juan de Dios, inflamado por la caridad de Cristo para servir a sus hermanos. Y hay también llamados a última hora, a la última hora de la vida, ya cercano el fin y ya cercana la muerte. Quizás el prototipo de este vocacionado a última hora es el buen ladrón. Muy poco antes de morir, supo hacer su mayor delito, su mejor delito: robar de Cristo el perdón y ganar el reino de los cielos. Mis queridos hermanos, la parábola de los obreros de la viña llamados a distintas horas nos recuerda que Dios está continuamente llamando. Lo suelo decir, me lo habéis escuchado muchas veces, pero vuelvo a insistir. Nuestro Dios no es un Dios que viva ajeno a nuestra realidad. Nuestro Dios no es el totalmente otro como los fenomenólogos de la religión proclaman. Nuestro Dios no es un Dios arquitecto que vive alejado de la realidad de los hombres. Dios nos ha creado en ese designio de entrar en comunión con nosotros, y desde aquel paraíso del jardín donde Dios nuestro Señor salía a la hora de la brisa a pasear con el hombre,
Dios quiere establecer una comunión de vida, de amor, con cada uno de los hombres a los que llama a la existencia. Sorprendentemente, inexplicablemente, Dios quiere llamarnos, Dios quiere nuestra respuesta, Dios quiere hacerse amigo de los hombres. Dios nos llama a la vida, Dios nos llama a la fe, Dios nos llama a la iglesia, Dios nos llama a la santidad, Dios nos llama a su servicio, Dios nos llama al cielo, Dios nos llama al apostolado. Este Dios que continuamente está llamando a la puerta de nuestra conciencia y de nuestro corazón. Y si hoy escuchamos la voz del Señor, no endurezcamos el corazón como nuestros padres en Meribá, como canta el Salmo. Y en este llamar de Dios descubrimos también esa paciencia de Dios que es nuestra salvación. Ante nuestra pasividad, ante nuestra indiferencia, ante nuestra negación, Dios sigue llamando, Dios sigue tocando, Dios sigue silbando como pastor amoroso por esa oveja descarriada, para que vuelva al redil, para que forme parte de su iglesia, para que pueda gozar de la bienaventuranza del cielo. Dios llama y Dios tiene paciencia. Bendita, gloriosa paciencia de Dios, que es nuestra salvación, como dice también el apóstol San Pedro. Pues si Dios no tuviese paciencia, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué suerte nos tocaría si Dios una y otra vez no esperase por nuestra conversión, por nuestra respuesta, por nuestro sí a su llamada? Dios llama y tiene paciencia, y Dios llama de muy diversos modos, a veces con regalos, con caricias, con dones, y las almas buenas y las almas agradecidas responden rápidamente ante estos bienes y dones del Señor. A veces Dios, como el buen padre, tiene que dar el cachete al niño para que se corrija y para que se dé cuenta del mal por el que está yendo. Y por eso también Dios nos llama a través de las pruebas, de los sufrimientos y de los castigos. No son desprecios, no son maltratos de Dios, sino que es esa caricia amorosa que se convierte en bofetón cuando por nuestra terquedad y torpeza no queremos escuchar la voz del Señor. Dios nos llama y nos llama constantemente a una entrega mayor. Y uno de los peligros más grandes en aquellos que vivimos en la Iglesia, participamos de nuestra fe y nos consideramos practicantes, es vivir de rentas, pensar que de una vez ya lo hemos hecho todo. La parábola no lo explicita, pero podemos comprender quizás que aquellos que empezaron a trabajar a primera hora de la mañana se dejaron llevar y tentar por el cansancio, por el desidio, por los nuevos que han venido, que trabajen ellos, etc. Tentaciones muy habituales en la vida espiritual y que se manifiestan en la peor de las enfermedades, que es la tibieza, el enfriamiento en la caridad. Lo que distingue a todos los trabajadores de la viña del Señor para recibir el premio del denario es la caridad, el amor, que ha de ser el motivo de todas nuestras obras y de toda nuestra vida. Y hemos, mis queridos hermanos, bien lo sabemos, de estar continuamente echando leña a la hoguera, porque nuestra naturaleza débil, torpe, tibia, tiende a enfriarse. Necesitamos calentarnos junto a aquel que es fuego y que es vida. Necesitamos inflamarnos en el amor de Dios para no cesar en las buenas obras. Por eso, qué importante es la perseverancia, el perseverar en los buenos propósitos, el perseverar en la fe, el perseverar en el bien, el ser hombres de palabra, no solo en nuestros tratos humanos, sino también en nuestra relación con Dios nuestro Señor. En esa perseverancia y en ese ser hombres de palabra se manifiesta también nuestra dignidad, nuestra hombría. Aquellos que son fieles a su palabra son dignos de Dios nuestro Señor. Nunca es tarde
cuando la dicha es buena, solemos decir. Y hoy, mis queridos hermanos, hemos de dar a Dios profundas gracias por el don de la vida, por el don de la fe, por el don de la vocación, cada uno según el estado de vida al que el Señor nos ha llamado. Tantas gracias que Dios nos ha dado, tantas llamadas de su misericordia para nosotros, para traernos así y para llevarnos a la gloria del cielo. Pero esa acción de gracias se ha de convertir también en una petición humilde, de darle al Señor, de pedirle al Señor que nos dé la perseverancia en el bien, en su servicio, y también una petición por tantos, tantísimos, que no le han escuchado y, lo que es peor, que no le quieren escuchar. Pero no hemos de tentar a Dios nuestro Señor, no le hemos de tentar a este Dios que pacientemente nos llama, insistentemente nos busca, pues bien sabemos que una vez concedida ese número de gracias que Dios ha establecido en su providencia, dicen los santos, Dios puede olvidar al pecador y dejarlo a su suerte. Siempre le asistirá con las gracias necesarias para salvarse, pero cuando el corazón se ha endurecido, esas gracias necesarias no serán suficientes para que salga de ese estado y finalmente tocará la condenación. Hemos de recordar esos pecados contra el Espíritu Santo que son imperdonables, y es el rechazo a la verdad conocida, que no es otra cosa que el rechazo a la llamada de Dios que Él nos hace a convertirnos y a vivir santamente bajo el cumplimiento de sus mandamientos. Pecado contra el Espíritu Santo que se manifiesta también en la envidia por la santidad del prójimo. Esos trabajadores de primera hora que sintieron envidia de aquellos que, llegando a última hora y habiendo trabajado una sola hora, recibieron el mismo premio, preocupados más por la vida de los otros que por la propia vida de uno, mirando la paja del ojo ajeno en vez de la viga que hay en el ojo propio. Y finalmente ese pecado del Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo, ese endurecimiento del corazón que terminará en la impenitencia final, rechazando los medios y las gracias que Dios concederá para salvarnos en la hora de la muerte. Hoy, mis queridos hermanos, da comienzo este tiempo de Septuagésima. Hoy la Iglesia repite la voz de Dios y nos llama y nos anuncia que Cristo ha vencido. Faltan 70 días para la fiesta de Pascua, fiesta de las fiestas, victoria de nuestra fe, victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Y la Iglesia quiere llamarnos la atención, quiere recordarnos y disponernos para la celebración de esa santa fiesta antes de que comience la Cuaresma. Y tomando ese texto del apóstol San Pablo, nos invita a correr hasta la meta, sabiendo que recibiremos una corona de gloria que no se marchita. Por eso nosotros hemos de entrenar, hemos de mortificarnos, hemos de practicar buenas obras y obras de penitencia, sabiendo que todo eso repercutirá en nuestro bien propio, en nuestra salvación, y no quedará solamente ahí, sino que dentro de la comunión de los santos y del cuerpo místico de Cristo será para gloria de Dios y para la salvación de las almas. Si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.